Hola, ¿cómo están? Me da tanto gusto estar con ustedes, no importando de dónde nos estás viendo. Tal vez estás viéndonos en línea. Recuerda que eres parte de la familia. Ahí puedes participar poniendo ahí comentarios. Cuando digo algo que te tocó, puedes poner un amén. Pero también saludo a todos los de Richland y todos los del campus de Rockwell también que están con nosotros. Los que estamos aquí tenemos el privilegio de darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. ¿Cómo ven? Si les damos un fuerte aplauso a todas las personas que nos acompañan. Bienvenido, bienvenido. Hace unos segundos nada más estaba pensando, qué privilegio es llegar a esta reunión y donde quiera que estés, nada más saber que el Espíritu Santo te quiere hablar, que el Espíritu Santo te quiere animar, te quiere traer tal vez convicción de algo, pero siempre para darte vida, para darte bendición. Yo nada más estaba en mi corazón dándole gracias a Dios por el privilegio que tengo de nada más compartirles algo que el Señor ha estado hablando en mi vida. Hoy le estaba diciendo a los otros servicios, hoy no tengo chistes, hoy no tengo grandes ejemplos, hoy tengo la palabra de Dios y esto es más que suficiente, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, y quiero que me entiendan y que me pueda explicar correctamente. No estoy diciendo que tiene algo de malo a veces decir unos chistes o unos ejemplos, todo eso es muy importante. Pero hay veces cuando estás preparando una predicación que el Señor dice, ¿sabes qué? Quiero que hables esto, que lo que más abunde sea mi palabra. Y hoy es ese tipo de predicación. Va a haber muchos versículos, va a haber mucha oportunidad que vayas anotando. Y hoy va a haber mucha tarea. ¿Cuál es tu tarea? Algunos de ustedes eran igual que yo, eran bien burros en la escuela, ¿ok? Pero ni modo, o sea, vas a tomar nota y durante la semana tú lees esos versículos, escudriñalos y vas a ver que el Señor te va a hablar bastante. Continuamos esta serie de predicaciones que se llama ¿cómo se llama? El Gran 8, enfocándonos en el capítulo 8 del libro o de la carta de los Romanos. ¿Y por qué es el más valioso, el más grande de todos los tiempos? Porque hace tiempo hicieron una encuesta con pastores, con diferentes teólogos y les preguntaron, oye, ¿cuál es el libro más importante de toda la historia? Y pues lógicamente dijeron, oye, es la Biblia. Dijeron, oye, si tuvieras que escoger una carta del libro de la Biblia, ¿cuál sería? Dijeron, Romanos. Dijeron, si te obligamos a escoger un capítulo de Romanos, ¿cuál sería? Y dijeron, el capítulo 8. Y tal vez algunos de ustedes me están viendo y dicen, no estoy tan seguro. Déjame comprobar nuestro punto. ¿Cómo empieza el capítulo 8 de Romanos? El primer versículo dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Ninguna condenación. No poquita, ninguna condenación. ¿Y cuál es el último versículo del capítulo 8 de Romanos? Termina diciendo, no hay nada que nos podrá separar del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Es un muy buen capítulo, ¿no? Yo lo acepto. Y entonces hoy vamos a continuar leyendo estos versículos del capítulo 8 y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 28 al 30. Entonces abre tu corazón, se vale anotar, se vale tomar. Estaba viendo esto es muy bueno. Saca tu celular, no para chismear o mandar textos, ¿ok? Saca tu celular y puedes tomarle foto a las pantallas porque dice, se me olvidó cuál versículo, entonces se vale tomar foto. Si nos estás viendo en línea, se vale tomar un screenshot, tal vez para que no se te olvide los versículos. Son pequeños trucos que a veces tenemos para que no se nos olvide. Dice así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Y qué dice? Y los eligió. ¿Para qué? ¿Para qué los eligió? Para que llegaran a ser como su Hijo. Eso va a ser como una ancla para esta predicación. Que recordemos que Dios quiere que nos convirtamos más
y más como su Hijo Jesús, a fin de que su Hijo Jesús fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de habernos elegido, Dios nos llamó para que se acercaran a Él o nos acercáramos a Él. Una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Porque me encanta esto que dice, nos invita a tener una relación, pero yo visualizo, yo me acerco a Dios y yo, ay, con todas mis impurezas, no puedo estar en su presencia. Pero luego dice aquí que cuando nos llamó para acercarnos a Él, una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta. Esa palabra es, nos justificó con la preciosa sangre de Jesucristo. Entonces tenemos entrada libre a la presencia de Dios y no hay ninguna condenación en la presencia de Dios por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, Él nos dio su gloria. Y hoy quiero desmenuzar estos versículos, pero me quiero enfocar un poquito en el versículo 28, que es como que el versículo que es más famoso. Y es que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Y este versículo a veces veo que la gente lo pone en las tarjetas. Hay mucha gente que lo pone en Facebook, en Instagram. Hay gente que hasta se lo pone en un tatuaje. El problema es que mucha gente no entiende este versículo. Mucha gente le quiere dar su propio sentido. Lo interpreta de una manera incorrecta. Yo quiero aclarar lo que significa y lo que no significa esto. Cuando Dios dice que va a usar todas las cosas que cooperen, ¿qué dice? Para tu bien. Lo que no está diciendo este versículo es que si amas a Dios, todo te va a salir bien. No dice eso. No dice que si tú amas a Dios, todo lo que está alrededor de ti es bueno. Nunca hay maldad en tu vida. Nunca hay dolor, nunca hay sufrimiento. No. Lo que está diciendo es que si tú amas a Dios y lo pones a Él primero, Él va a usar todas las cosas, incluyendo sufrimiento, incluyendo traición, incluyendo dolor, para tu bien. ¿Dónde es donde nos equivocamos? Nos equivocamos en esa frase, para tu bien. Para algunos de nosotros, recuerda, como nosotros tenemos esta naturaleza pecadora. ¿Se acuerdan? El ego, el yo, mis. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de eso. Eso nubla nuestro entendimiento de este versículo. Porque cuando leemos este versículo, una persona que quiere alimentar su ego, su carne, la carne quiere satisfacer sus necesidades. Quiere estar cómodo. Quiere que las cosas, la riqueza, las cosas temporales sean las que los satisfacen. Entonces, cuando leemos este versículo, nuestra tendencia es, Dios va a usar todas estas cosas para que yo esté cómodo. Dios va a usar todas estas cosas para darme un mejor carro. Dios va a usar todas estas cosas para que me vaya bien. No dice para que te vaya bien, dice para tu bien. Pero nosotros, nuestra naturaleza pecadora, nuestro bien, luego decimos, más salud, más dinero en el banco, que sea yo más popular y aceptable. Y esto es donde Dios dice, no es tu carne que va a decidir cómo interpretar este versículo, es el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que Dios puede usar todas estas cosas para que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando dice para tu bien, no hay nadie mejor. Hay uno solo que es bueno y su nombre es Jesucristo. Entonces, ¿sí o no? Lo notaron ahí, dice, y nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. Entonces, Dios es tan poderoso, Dios es omnipresente, Dios es soberano, Dios es capaz de usar todas las cosas, los conflictos, lo malo, el sufrimiento, las personas, la traición. ¿Para qué? Para que seas semejante a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad que cambia un poquito? Cambia cómo vemos ese versículo. Y yo el mejor ejemplo que te puedo dar
tal vez has escuchado de esto de un buen padre. Un buen padre le dice a su adolescente, le dice a sus hijos: ¿sabes qué? Estoy haciendo esto por tu bien. Y ese adolescente, ese niño a veces no comprende. Cuando un buen padre disciplina a sus hijos, la mayoría de las veces los hijos no lo comprenden. Cuando un buen padre le dice: ¿sabes qué? No vas a ir a esa fiesta. ¿Pero por qué? Por tu bien. Y no lo comprenden y se enojan y hacen berrinches. De repente el papá: ¿sabes qué? No vas a manejar a las 12 de la noche cuando tienes 15 años. Te voy a quitar las llaves del carro. Ay, pero ¿por qué? Una crisis. ¿Y qué te dice el buen padre? Lo hago por tu bien. Y algunos de nosotros, papás, que tenemos adolescentes, hasta que tengamos nuestros propios hijos, agarramos la onda que muchas de las cosas que hacían nuestros padres, que en ese momento pensábamos que era sufrimiento, que era lo peor, nos dimos cuenta que fue realmente por amor y lo estaban haciendo por nuestro bien. Estamos agarrando la onda. Entonces ya sabes a dónde voy. Hay instancias que Dios está usando todas estas cosas para nuestro bien y nosotros no lo estamos entendiendo. Y nosotros sentimos que Dios nos está abandonando, pero no. Sentimos que Dios nada más nos quiere molestar, pero no. Dios nos está protegiendo. Dios nos está moldeando ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Eso es lo mejor que nos podría pasar. Pero tengamos cuidado que no estemos enfocados en las cosas del mundo, las cosas temporales. Señor, yo pensaba que porque te amo todo me iba a ir bien, que siempre iba a tener mucho dinero, que nunca me iba a enfermar. Todo es tu yo. Y lo que hoy estamos aprendiendo es, ¿sabes qué es el Espíritu? Yo me entrego mi vida en las manos de un Dios amoroso y compasivo. Un Dios que es nuestro Padre. Pero a veces no lo voy a entender. Y está bien que no lo entendamos. Nada más nos toca confiar y tener fe. Yo creo que Dios es muy claro en Isaías 55. Si alguno de nosotros no comprendíamos a nuestros padres, ¿qué esperanza tenemos de entender a Dios? ¿Ok? Dice así: mis pensamientos, en Isaías 55, mis pensamientos no se parecen. Y fíjate, yo creo que Dios tiene un sentido del humor. Te voy a decir por qué. Porque Dios pudo haber dicho: mis pensamientos no se parecen a los tuyos. ¿Ok? Están agarrando la onda. Pero fíjate lo que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están, no dice por encima, dice muy por encima de lo que pudieras imaginarte. ¿Te das cuenta? Dice, o sea, no me vas a entender. Muy por encima de lo que podrías imaginar. Y lo dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, si no estás entendiendo lo que Dios está haciendo, no te preocupes. Pero tu fundamento, lo que nos va a sostener es lo siguiente: que tú tienes a Abba Padre, que es nuestro Padre Celestial, que te ama. Recuerda, lo hablábamos la semana pasada. Nuestra base, nuestro fundamento es entender quién es Dios, nuestro Padre amoroso, qué es lo que piensa de ti, qué es lo que dice de ti. Cuando entendemos eso, podemos decir: ¿sabes qué? Todas las cosas obran para el bien de mí. No lo entiendo, Dios, pero sí entiendo que tú eres un Dios amoroso. Tú eres un Padre celestial que me cuida, que me protege. Y eso es lo que necesitamos saberlo. Esos versículos que acabamos de leer, ¿sabías tú quién es la estrella? ¿Quién es la figura central? No somos nosotros, es Dios. ¿Ves cuántas veces en estos versículos dice: y Dios hará esto?
Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos moldea, Dios nos da de su gloria, Dios nos da de su presencia, Dios nos justificó. Entonces no es yo, estos versículos es Dios, Dios, Dios. Dios hará, Dios te va a proteger, Dios te va a moldear. Amén. ¿Cuántos de ustedes ahorita nada más reciben y descansan en el saber en lo más profundo de tu corazón que tienes un Dios que te ama y un buen Padre celestial que tiene todo en control? Amén. Si sí lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Para seguir profundizando en estos versículos necesitamos entender quién lo escribió y para quién. Pablo escribió esta carta y lo estaba escribiendo a los cristianos en Roma. Esos cristianos en Roma eventualmente iban a ser torturados, los iban a perseguir por su fe, y Pablo estaba escribiendo esto para darles una esperanza eterna. Él sabía lo que estaba pasando en otros lugares y él estaba dirigiendo a ellos, y en la sabiduría divina de Dios, las otras personas que estas palabras fueron escritas fueron para nosotros, para también reafirmar nuestra fe. Y lo que necesitas entender cuando está hablando de esto, Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Échale ganas, todo les va a salir bien. Oye, ¿sabes qué? Yo declaro prosperidad y éxito sobre su vida. Pablo sabía lo que venía. ¿Y qué es lo que llegó a suceder con los cristianos? El gobierno empezó a arrestar a los cristianos y los amarraban a postes y los prendían fuego y los ponían para iluminar en las noches las calles de Roma. Algunos cristianos los agarraban y los ponían en el Coliseo para que todos ahí echaran porras como leones o tigres los devoraban. Lo peor para mí era que agarraban a cristianos y les pedían que negaran su fe, y si no lo hicieran agarraban a sus hijos de 8, 9 años y los ponían a ellos en el Coliseo, y que los padres vieran, por no haber negado a Jesucristo, cómo ya no aventaban a veces leones, que sería rápido que se los comieran, aventaban lobos para que lobos se pelearan por el cuerpo de sus hijos, haciéndolos pedazos. Entonces estas palabras no son Pablo diciendo, tú piensa bonito, todo va a ser de color de rosa. No, Pablo lo que les estaba diciendo es, ¿sabes qué? Has sido llamado con un propósito, y ese propósito es que Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció el pecado y el infierno. Tienes esperanza eterna, te ha llamado, te he justificado, y un día vas a estar en la gloria del Padre. Entonces esas palabras que fueron para los primeros cristianos en Roma son las palabras para ti. Pablo no te está diciendo todo es de color de rosa. Dios va a usar todas las cosas para que nunca sufras, nunca pases dolor. No, Dios va a usar todo, incluyendo el dolor, para Él glorificarse y para ti salvarte. Y eso es, amén, podemos aceptarlo. Y miren, quiero ser bien sincero. Cuando Dios usa todas estas cosas para nuestro bien, muchas veces nosotros no lo vamos a llegar a entender en esta vida. Quiero ser súper claro. Algunas veces no vamos a entenderlo hasta que estemos en su presencia y se abra nuestro entendimiento. Algunas veces, por la gracia de Dios, nos permite entender el por qué. Pero la mayoría de las veces nunca es en el momento. A veces pasan años después. Y algunas veces nunca. Pero yo nada más ahorita quiero abrir mi corazón y contarte algunas historias en mi vida de cómo Dios usó el sufrimiento y el dolor para su gloria y para mi bien. Y la razón que te estoy diciendo esto es para darte esperanza que tienes un Padre
amoroso, que tiene todo en control. Lo que te pasa, Él no está sorprendido. No sabía que eso iba a pasar. No, Él tiene todo bajo control. Esta historia empieza con mi hermosa esposa Priscila. Priscila y yo nos casamos y como al tercer, cuarto año empezamos a tener muchos problemas. Te lo simplifico en esto. Yo había caído en pecado y yo estaba revolcado en el pecado. Priscila había caído en pecado y estaba revolcada en pecado. Y Priscila y yo hablamos y nos dijimos, ¿sabes qué? Ya es tiempo de un divorcio. Yo no te puedo perdonar. Ella me dijo, yo tampoco te puedo perdonar. Era un dolor, no nos podíamos hablar, no podíamos ni siquiera dormir. Y en nuestra mente, en nuestra carne, dijimos, esto es lo más fácil. No tenemos niños, entonces de una vez nos vamos a divorciar. Empezamos a planear cuándo les íbamos a decir a nuestros papás. Y en ese tiempo yo era un pastor de jóvenes, entonces dijimos, mira, no vamos a afectar tanto a la iglesia, entonces, órale, nos vamos a divorciar. Pero un miércoles en la mañana, habíamos hablado el martes en la noche, ya habíamos quedado el miércoles en la mañana, nada más sentíamos como el Espíritu Santo nos estaba jalando. Y fíjate lo que nos puso el Espíritu Santo en nuestro corazón. Era simplemente, podrían hoy, en lugar de Paul, de poner la mirada en Priscila, y en lugar de Priscila poner la mirada en Paul, ¿pueden poner la mirada en mí? ¿Pueden correr hacia mí? Y eso fue lo que hicimos. Nuestro último intento. Yo me fui a orar a las montañas, Priscila se quedó en la casa orando, y el Señor empezó a darnos esperanza. Corrimos los dos al mismo lugar y el Espíritu Santo empezó a obrar en nuestro corazón. Regresamos y escúchame, dimos un paso de fe de que no nos íbamos a divorciar. Que si ese día se arregló todo, no. Empezó un año lleno de dolor, mucha consejería, mucho sufrimiento, mucho llanto, muchas veces discusión. Pero déjame decirte una cosa, me acuerdo que me acostaba en la noche y sentía como que no podía respirar, como si no podía seguir. Pero te digo una cosa, le doy gracias a Dios por ese dolor. Después de 20 años de casado, ahorita nuestro amor es un fundamento estable, establecido por Dios. Mi satisfacción no viene de Priscila, la satisfacción de Priscila no viene de Paul, viene de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos unidos como nunca lo hemos estado. Tenemos a Natanael y a Natalia, que es una bendición. Pero te digo una cosa, pasamos por sufrimiento. Y ahora puedo entender cómo Dios usó eso para mi bien. Necesitaba pasar eso. Déjame contarte la historia de cuando entregué mi vida y me rendí al Señor. Tenía 19 años, crecí en la iglesia y mis papás, mi papá que era el pastor de la iglesia, después de 25 años de casados, se divorciaron. Cuando eso pasó, yo sentí a los 19 años que estaba perdiendo a mis papás. Mi mamá se salió de la casa, se vino a los Estados Unidos. Yo empecé a vivir solo y me empecé a tener una soledad que nunca había sentido. Empecé a ver lo peor de la iglesia, como una iglesia se dividía, como los cristianos, entre comillas, en lugar de amarnos, de restaurarnos, nos atacaban por ser los hijos del pastor. Literalmente gente nos gritaba que estábamos bajo maldición y por el pecado de nuestros padres nosotros nos íbamos a ir al infierno. Y eso lo que pasó es que yo corrí de eso, me sentí totalmente solo y corrí y me apoyé en mis amigos y en mi novia en ese tiempo. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Yo lo veo como unas muletas. Yo me iba a venir de boca y me apoyé en mis amigos y en mi novia. Y Dios dice, no.
me quitan mis amigos, me quita mi novia y me vengo hasta abajo. Y tú dices, ¿qué tan abajo? Tan abajo que un día agarré la escopeta que estaba en mi casa, me la metí en la boca y puse el dedo en el gatillo. Y cerraba los ojos y lo trataba de aplanar, nada más no tenía el valor de aplanarlo fuerte, nada más así. Y en cualquier momento ya se va a acabar. Y yo no podía más con este dolor, con esta soledad. Sentía si mis papás, se supone que son los que me aman, me han abandonado. Es lo que sentía. Mis amigos, mi novia, la persona con la que me quería casar. Yo pensaba que la solución de todos mis problemas era ella. Ese vacío que yo sentía, ella me iba a amar, ella sí nunca me va a dejar. Y el Señor me quita todo. Pero en ese momento, con la escopeta, todavía me sabe el óxido, el metal. Sentí en lo más profundo de mi alma y corazón, donde el Espíritu Santo, el Dios viviente, me hace una invitación y una promesa. Y la invitación fue: Paul, confía en mí. Y la promesa es: yo nunca te voy a abandonar. Y escúchame bien, ese sufrimiento, ese dolor es algo que no puedo ni siquiera describir. Pero gracias a mi Padre Celestial, Él usó el divorcio de mis padres, el abandono de mis amigos, la traición de mi novia, todas estas cosas para mi bien. Y ese día yo acepté el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Y ese día Él me redimió. Él me dio una esperanza eterna. Y déjame decirte, si no me crees, aquí estoy predicando la palabra de Dios, salvo, santificado y rodeado del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios por el sufrimiento. Gracias a Dios por un Padre que me ama, que usó todas las cosas para que me pareciera más a su Hijo. Y hoy quiero terminar simplemente dándote 5 cosas, 5 puntos que pueda hacer el sufrimiento en tu vida. Tal vez tú has llegado hoy sintiéndote lleno de dolor, traición, sufrimiento. Y el mensaje para ti es: no importando dónde estés, no es coincidencia que estás aquí hoy. Dios en su propósito quería que escucharas este mensaje. Un mensaje no de Paul, un mensaje directo de Dios, diciendo: yo soy un Dios que puede restaurar, redimir lo perdido. Aunque Satanás quería esto para lastimarte, para matarte, yo soy capaz, tengo el poder de convertirlo en algo bueno. Para que cuando tú pienses en estas cosas como yo, estas 2 cosas, estos 2 ejemplos, y miren, podría ahorita decirte otras 5, pero cuando yo recuerdo estos momentos más difíciles de mi vida, ahora los considero los mejores tiempos de mi vida. Y si hoy has llegado con el corazón desgarrado, la esperanza está en que tienes un Padre amoroso, que Él está a punto de hacer algo para darte esperanza, vida, bendición. Y un día vas a voltear y decir: wow, puedo ver tu amor y fidelidad. Entonces abre tu corazón y vamos a mencionar unas cuantas cosas. Número 1, el sufrimiento te registra o te enlista en la UDC. ¿Qué es la UDC? Es la Universidad del Desarrollo de tu Carácter. Yo en México fui a una universidad que se llamaba la UAT, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y como dije, era medio burro y nada más duré 1 año y me salí. No me gustaba tener que estudiar y todo eso. Y déjame decirte una cosa: cuando viene el dolor y el sufrimiento, Dios quiere trabajar en tu carácter y te enlista en esta universidad. Pero algunos de ustedes hacen lo mismo que yo hago. Nos salimos luego. No, yo no quiero esa universidad. Y lo que está pasando es que te estás perdiendo una oportunidad de que Dios te purifique, de que Dios fortalezca tu carácter. Si no me crees, quiero que te pongas a pensar en todas las personas del Antiguo Testamento que Dios usó grandemente. Todos ellos
son graduados de la Universidad del Desarrollo del Carácter. Gente como José, gente como Moisés, Elías, Esther, Daniel, Juan el Bautista, Pablo. Todos ellos pasaron por sufrimiento. José estaba en un calabozo, en una cárcel, pero Dios estaba trabajando para él, para lo que venía. Entonces, si tú estás sufriendo un tiempo difícil, Dios te está preparando tu carácter. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando crea tu carácter, empiezas a depender de Dios. Trae humildad, gracia, paciencia, pero también te empieza a enseñar perseverancia. Fíjate lo que dice Santiago 1:2, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y algunos dicen: ¿ah? ¿Alegrarme mucho por lo que estoy pasando? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene que una oportunidad para desarrollarse. Entonces, velo el sufrimiento como una oportunidad de crecer. Así que dejen de que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Oigan, cuando estamos diciendo para tu bien, esto es para tu bien. Que seas moldeado, que seas perfeccionado, eso es para tu bien. Ahora déjame, y quiero que nada más uses tu lógica y tu experiencia en esto. ¿Sí o no? Una persona que no ha pasado dolor, una persona que siempre los han mimado, que siempre los han protegido y nunca ha sufrido, ¿sí o no es una persona chiflada, egoísta, sin carácter y no valora las cosas? ¿Sí o no? Cuando esta persona no valora, porque nunca le costó nada, nunca sufrió, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, porque todos están, sí, ahí va. Abre tu corazón, papá, el Espíritu Santo te va a hablar. Algunos de ustedes, papás, están haciendo que sus hijos sean chiflados. Están haciendo que sus hijos no valoren, que sus hijos sean egoístas, sin carácter. ¿Por qué? Porque no disciplinas a tus hijos. A tus hijos los quieres poner una burbujita y protegerlos de todas las consecuencias de sus malas acciones. ¿Y tú piensas que lo haces por amor? Para nada. Lo haces porque te están manipulando. Y lo que yo te estoy diciendo es que disciplínalos, no en enojo, pero en amor. Cuando ellos hacen estas cosas, quítale las llaves. Cuando ellos se desobedecen o le hablan mal a una persona, quítales los videojuegos, que no puedan salir. ¿Por qué? Porque los que estás haciendo, ellos necesitan sentir un poquito el dolor para formar su carácter. Necesitas registrarlos en la Universidad del Desarrollo de su carácter. ¿Y todos dijeron? Amén. Eso era extra, no venía incluido ahora viene incluido en la predicación. Número 2, el sufrimiento produce humildad y nos motiva para depender de Dios. Muchas veces el sufrimiento nos recuerda que tenemos que depender de Dios. El problema con nosotros no es tanto nuestra debilidad, es nuestra independencia. Que nosotros, el yo, mis pensamientos, mi fuerza, en lugar de depender de Dios. Dios usa el sufrimiento para romper nuestra dependencia de nosotros mismos. Por eso en Isaías dice lo siguiente: pero el Señor, los espera. No dice el Señor te obliga a esto. Él espera que tú te acerques. Él espera para tenerte compasión. Él está ansioso por mostrarse su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que esperan o confían en el Señor. Lo que Dios está esperando es que tú seas suficientemente humilde para correr a Él y pedir ayuda. Pero Dios no te va a obligar. Entonces nada más te quiero recordar, tal vez estás bien entercado en tus cosas y Dios está esperando que corras. Número 3, el sufrimiento expone los sustitutos de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, cuando pasa el sufrimiento y el dolor, Dios expone
los dioses falsos en tu vida, los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es cualquier cosa o persona que pongas más importante que Dios. Entonces lo que Dios hace es que Dios permite el dolor para que te des cuenta que estas cosas no te van a traer satisfacción. Entonces yo te hago la pregunta, cuando las cosas están mal, ¿hacia dónde corres? Cuando las cosas difíciles están aquí pasando en tu vida, ¿a qué te aferras? Vas y necesito una cervecita para que me calme, unas pastillitas, algo de adicción. Necesito mi novia, necesito mi novio, necesito. ¿A dónde corres cuando sufres? Muestra cuál es tu Dios. Y déjenme decirles una cosa. Es un muy buen día, es para nuestro bien cuando Dios usa el sufrimiento para destruir los ídolos en tu vida. ¿Por qué? Porque es mejor que aprendas esa lección ahorita, que ninguna adicción, ningún hombre, ninguna mujer te va a salvar más que Dios. Por eso en Proverbios nos dice lo siguiente: el nombre del Señor es torre fuerte. A ella, que dice, corre el justo y está a salvo. Que dice, la fortuna del rico es su ciudad fortalecida o fortificada, y como muralla alta, ¿qué dice? En su imaginación. Para algunos de nosotros nuestra fortaleza es cuánto dinero tenemos en el banco. Nuestra seguridad está en la casa, en el trabajo. Tú dices, ¿por qué Dios ha permitido que pierda el trabajo? ¿Por qué Dios ha permitido que sufra? Muchas veces es porque Dios quiere que aprendas la lección. Por tu bien voy a destruir estos ídolos en tu vida, porque estos ídolos, tu trabajo, tu dinero, no es tu torre fuerte. Solamente yo, el Señor, Jehová, es tu torre fuerte, y Él es el que te salva. Amén. Sí. Número 4, el sufrimiento es una advertencia que vamos en mal camino y nos motiva a regresar a Jesús. Y tal vez hay personas hoy aquí que sabes que vas en mal camino. Las cosas que están pasando en tu vida es por tu pecado, por tu rebelión. Y nos dice en 2 Corintios, dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Entonces, cuando ese sufrimiento viene, es una oportunidad de pedir perdón y acercarnos al Señor. Cuando pasamos por esas cosas, a veces necesitamos doblar nuestras rodillas y arrepentirnos y regresar al Señor. Y por último, el sufrimiento suaviza nuestro corazón para que tengamos compasión y amor a otros. Es lo que nos dice en 2 Corintios 1, dice, Él nos consuela con todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Te digo una cosa, Dios no desperdicia ningún dolor, Dios lo recicla. Y cuando Priscila y yo hemos estado sentados con otra pareja que están a punto de divorciarse o estamos en consejería, nos recuerda que Dios usa todas esas cosas para nuestro bien. Pero ahora Dios usó lo que Priscila y Paul pasamos, ese dolor, ese sufrimiento que no se lo deseo a nadie, lo usó para el bien de esta nueva pareja. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso, poderoso, que es nuestro Padre celestial. Yo te animo, si estás pasando por dolor, sé sensible en el dolor de otros. Tráele palabras de ánimo a otros. Fortalécelos. Ve a un lado, no los juzgues, sino levántalos. Así es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo nos debemos de amar unos a los otros. Y si tú hoy has llegado como yo recuerdo que sentía que ni siquiera podía respirar, te quiero recordar estos versículos que el Señor nos dice en Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación.
entonces ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces ¿por qué habré de temer? La palabra de Dios también nos dice: aunque nuestro padre o nuestra madre nos abandone, yo jamás te voy a abandonar. Por eso nos dice en Isaías: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar el río, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Y esa es la promesa de Dios. No que no vas a pasar por sufrimiento, sino que cuando pases por el fuego, Él estará contigo. Y Él es el campeón de campeones. Él es el más victorioso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Permíteme orar por ti donde quiera que estés en nuestros campuses. Padre, te doy gracias por todas las personas que están con nosotros hoy. Te pido que tu amor los inunde. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ahorita los anime, que se den cuenta que ellos no están solos, que tú estás con ellos. Tú tienes el poder para usar todas las cosas para nuestro bien. Tú vas a usar todas estas cosas para que nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Y esa es nuestra oración. Padre, nos queremos parecer a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén y amén.